Hola, bienvenido a mi canal de historias increíbles. Disfruta mirando. Hijo, no te preocupes tanto, todo estará bien. ¿Cómo no voy a preocuparme, papá? Leticia está a punto de tener trillizos. Trillizos, ¿te lo imaginas? Sí, es bastante difícil de imaginar, claro. Pero ya sabes, tiene los mejores médicos, está en una clínica excelente. Está bien de salud. ¿Qué puede salir mal? Sí, quizás, tengas razón. Bueno, si tengo razón, entonces deja de corretear por toda la casa como si te hubieran picado. Mejor haz algo útil, y la espera no será tan dura. Esta plática la estaban teniendo don Agustín, un influyente hombre de negocios, y su hijo Mauri, que forma parte de la empresa de su padre, en la sala de una casa compartida. La familia, por supuesto, tenía suficiente dinero para que el joven y su esposa compraran su propia casa. Venga, está bien, vivid acá, dijo don Agustín cuando su hijo le comentó sobre la mudanza. La casa es enorme, hay suficiente espacio para todos. Tanto para vosotros, como para los niños. Cuando ya los tengáis. No lo sé, papá, se meneó Mauri, es algo incómodo. ¿O es que crees que os voy a molestar? ¿O tal vez no le agrado a Leticia? No es eso. Es que ya soy adulto, un hombre casado. El hecho de vivir con papá me baja de nivel. Hijo, un nivel bajo es a tu edad pensar en tales tonterías. Vivid acá. No os molestaré. Además, la casa es tan grande, que hasta puede que nunca nos encontremos. Aunque, por supuesto, preferiría que alguna vez os acordéis del viejo. Fue allí entonces cuando Mauri comprendió por qué Agustín insistía tanto en que vivieran con él. Se trataba de simple soledad. Lo que se entiende, porque aparte de su hijo no tenía a nadie más. Su esposa murió siendo Mauricio un chamaco, y el hombre le criaba y educaba a su único heredero solo. Por supuesto, al darse cuenta de eso, Mauri no pudo negárselo a su amado padre. Además, no había razones objetivas para ello. La casa paternal era realmente grande y espaciosa. Quizás, hasta demasiado para un hombre solo y no joven. Y hasta para 3 personas. Pero en cuanto tengan hijos será un espacio adecuado para tal cantidad de personas. Aparte, su esposa se llevaba bien con Agustín y no tendría nada en contra de compartir el hogar con él. Pero al principio Mauri estaba seriamente preocupado de si ella podría llevarse bien con su padre. Como suele suceder, se trataba de un estatus social diferente. La familia de Leticia, por supuesto, no era del todo pobre. Era una familia de intelectuales corriente y común de clase media. Sus padres, docentes en la universidad y ella, profesora en el colegio. Pero en comparación con Mauri y su padre, ellos, por supuesto, podrían considerarse prácticamente mendigos. Sin embargo, Agustín aceptó a su nuera sin poner ningún pero. ¿Qué más da que no sea rica? Le dijo a su hijo tras conocerla, se ve que es una chava buena y decente. Y es obvio que te ama. Y tú a ella también. ¿Qué más hace falta? Nosotros ganamos suficiente dinero para que alcance para todos. Un par de años tras casarse, Leticia se quedó embarazada. Y de trillizos. Al menos fue eso lo que le aseguraron numerosos médicos que observaron su embarazo. Por supuesto, Mauri estaba muy feliz, pero también estaba muy preocupado por su esposa. Sus preocupaciones se intensificaron cuando ella se fue al hospital materno-infantil. A pesar de todos los argumentos de su padre, Mauri seguía midiendo la habitación con sus pasos, esperando la llamada del hospital. Debían informarle cuándo Leticia iba a estar de parto. Y ahora, ha llegado el momento. La preocupación del padre recién hecho siguió acrecentándose. Por lo menos, tenía que estar ocupado en algo. Oye, dijo Agustín, no tenéis nada. Ni cochecito, ni un canguro portabebés. Decidisteis no comprar con antelación, por lo que es de mal presagio supuestamente. Cierto, Mauri incluso se dio una palmada en la frente por el exceso de emociones. Bueno, de modo que tienes algo que hacer.
Creo que ya se puede, sonrió el padre. Maury decidió que valía la pena hacerle caso. Al final, su padre tenía mucha más experiencia que él, incluso en estos asuntos. Después de todo, él también esperó una vez de la misma manera a su esposa e hijo en el hospital materno-infantil. Por tanto, sabía que debía hacer un joven futuro padre en tales casos. De hecho, el ánimo de Maury subió rápidamente ya en el auto. Era difícil concentrarse en la carretera y al mismo tiempo preocuparse de que algo pudiera salir mal. Por eso su subconsciente eligió lo que era más importante en aquel momento. Es decir, la conducción cuidadosa. En la tienda no quedó ni rastro de sensaciones desagradables. ¿Cómo se puede preocuparse por lo que sea en un ambiente tan tranquilo, donde todo alrededor recuerda a los chamacos? Y Maury se centró en sus futuras hijas y en las cosas que había que comprar para ellas. En primer lugar, por supuesto, los portabebés de Alta. En realidad, vino por ellos. Pero no se dio cuenta y tomó un montón de otras cosas muy necesarias. Juguetes, algunos vestidos, zapatos y otras cositas. Lo único que le impidió a Maury comprar un cochecito fue el hecho de que ahora apenas cabía en su auto. No debería hacerlo, querido, no debería, oyó él detrás de él, ya en la caja, listo para pagar. Por si acaso se dio vuelta. Es poco probable que estas palabras fueran dirigidas hacia él. Sin embargo, para su sorpresa, Maury vio a una mujer parada justo detrás de él, mirándole fijamente. Tenía aspecto de una típica gitana, cabello largo y negro, una falda larga de colores y muchas pulseras en sus delgadas muñecas. ¿Disculpe?, le preguntó él cortésmente. Comprar cosas para los niños aún no nacidos trae mala suerte, explicó ella. Espere hasta que nazcan los chamacos. Maury se encogió de hombros y se alejó de ella. Quizás, todavía hace una media hora podría considerar este ridículo incidente como una especie de mal presagio. Pero ahora estaba absolutamente tranquilo y contento con la vida. Todas las preocupaciones pasaron a un segundo plano, aplastadas por el peso de los argumentos que le dio su padre y su propia mente. ¿La verdad es que podría salir mal? La clínica, en la Leticia iba a dar a luz, era una de las mejores de la ciudad. Además, él donó una cantidad considerable de dinero a las parteras como contribución voluntaria. Y, por supuesto, como una garantía adicional para que su esposa recibiera la mejor atención, prometió a la dirección del hospital renovaciones del hospital y un nuevo equipamiento, en caso de que el parto de su esposa acabara bien. ¿Realmente valía la pena preocuparse por algo con esos datos iniciales? En toda su vida, Maury nunca se había encontrado con un problema que no pudiera resolver con dinero. Y por tanto, según creía, no tenía absolutamente nada de qué preocuparse. Pero Leticia estaba muy nerviosa. Ella, por supuesto, sabía que su marido tomó todas las precauciones necesarias, pero también entendía que no todos los problemas se resuelven con dinero. No había motivos para dudar de la profesionalidad de los médicos, así como de su interés por el feliz desenlace de su embarazo, pero aquel día no dependía tan solo de ellos. ¿Su embarazo no transcurría tan bien? ¿Acaso es un chiste tener 3 hijos a la vez? Además, por primera vez. ¿Qué pasa si ella no cumple con su función? ¿Qué pasa si su cuerpo resulta ser incapaz de tales hazañas? Estos pensamientos le atormentaban exactamente hasta el momento en el que se encontró en la habitación de materno-infantil. Fue allí cuando Leticia se alegró de haber insistido en estar ingresada en una habitación compartida en vez de en una individual, como proponía Maury. «Venga, querido», insistía ella, «¿estar sola todo el día? Así no tardaré en volverme loca». «¿Por qué sola?», se asombraba él. «Están los médicos, las enfermeras y otro personal. Sin mí ya tienen mucho trabajo. Vendrán una vez cada cuantas horas y solo para examinarme. ¿Con quién me relacionaré? Quizás, haya mujeres que ya hayan dado a luz y puedan aconsejarme algo». «Bueno, está bien, si crees que así será mejor». Se percibían notas de duda en la voz de Maury, pero aún así él decidió hacer lo que le pedía su esposa.
Lo cierto es que aquellas mujeres con mucha experiencia, las que Leticia esperaba encontrar, no estaban. Por casualidad eran solo dos, ella y una chava muy joven, Clara. Al menos parecía muy joven, tal vez, incluso más joven que su edad real. Delgada, por no decir flacuchenta, en ropa humilde, pero limpia y cuidada. Durante todo el tiempo que estuvieron nadie le había visitado. E inesperadamente para ella Leticia encontró en Clara la salvación de todas sus preocupaciones. Por supuesto, empezaron a relacionarse. ¿Y cómo no cuando estás en una habitación en la que no hay nadie más con quien platicar? Enseguida Leticia se dio cuenta de que sus problemas no eran tan graves en comparación con los que había vivido su nueva amiga. ¿Y el padre de tu hijo? Preguntó Leticia, ¿por qué no viene? ¿Está demasiado ocupado? Sí, se rió Clara, tan ocupado que no tiene tiempo para relacionarse con la madre de su hijo. Y su ocupación se llama Sara, si no me falla la memoria, claro. ¿Te dejó por otra mujer? ¿Sabía que estabas embarazada? Por supuesto que lo sabía. Solo que el dinero para él resultó ser más importante que el niño. El padre Sara es un ricachón. Y de mí no puede obtener nada. Él se fue con ella a la ciudad. Y yo, como una tonta, le esperé a que volviera del ejército. Más tarde, a través de las pláticas entre médicos, Leticia se enteró de que Clara, como ella, tendría un parto difícil, es demasiado joven. Además no tuvo un control de su embarazo, ni ecografías, ni otras pruebas y, por lo tanto, tampoco tomó vitaminas importantes. Por eso fueron ubicadas en la misma habitación, porque a ambas, aunque por diversas circunstancias, se les avecinaba un parto difícil. Oye, Clara, disculpa, no quiero ofenderte. Comenzó Leticia la plática con mucho tacto. Es poco probable que lo consigas, sonrió Clara, sabes, estoy hecha acero. No paro de pensar. ¿Cómo es que ni siquiera te hicieron un control de embarazo? Bueno, es decir, claramente estás esperando a tu hijo y quieres que esté bien. Y para ello es importante someterse a las pruebas, y todo eso deberías haberlo sabido, ¿verdad? Lo sabía, pero era suficiente, suspiró la chava. Realmente solo quiero lo mejor para mi bebé. Y para darle eso, hace falta dinero. Y yo trabajaba. Pero una limpiadora tiene que trabajar mucho para conseguir dinero en condiciones. No me quedaba tiempo para ir a los controles. Las clínicas privadas suelen funcionar las 24 horas del día, pero no son asequibles para mí, ¿sabes? Entonces, ¿no había absolutamente nadie quien te ayudara? Leticia estaba horrorizada, entendiendo que el novio huyera, pero tus padres. ¿Los padres? Mi madre murió hace mucho tiempo y mi padrastro se volvió desechable por alcohólico. No siento mucha pena por él. Es feo hablar así, pero desde que tengo uso de razón, lo único que hacía era darle a la bebida. Nunca supe quién era mi padre. Mamá no quería decírmelo y yo, la verdad, no insistía. ¿Y los amigos? No sé por qué, pero no tuve suerte de tenerlos. En el colegio se reían de mí por llevar ropa vieja y por mi bajo rendimiento escolar. Y no es que no me diera el cerebro. ¿Tuviste que trabajar? Adivinó Leticia. Desde los 12 años, asintió Clara con tristeza, no pienses que me quejo. De todas formas, fue una experiencia útil. Bueno, no pasa nada, dijo Leticia con condescendencia, poniendo su mano sobre su hombro, nunca volverás a estar sola. Ahorita daremos a luz y platicaré con mi marido. Ya se nos ocurrirá algo. No quiero limosnas, dijo la chava indignada. No soy ninguna mendiga callejera degenerada. No son limosnas. Es una ayuda de amigos. Y preocupación por el chamaco. Y además, no te ofrezco dinero. Mi marido tiene contactos importantes. Quizás podamos conseguirte un empleo más decente o ayudarte a obtener una educación. ¿De verdad? La alegría en los ojos de Clara se mezclaba con la desconfianza. Desde hace mucho tiempo estaba acostumbrada al hecho de que cualquiera que le prometiera algo terminaba traicionándola.
No estaba acostumbrada a confiar en la gente, pero aún así le gustaría que fuera verdad. Especialmente ahora, cuando de ella dependerá también un hombrecito. Por supuesto, sonrió Leticia. Ella sentía pena por esta pobre chava que había sufrido tanto y pasó por tantas pruebas de vida. Y al mismo tiempo la admiraba. Todos los desastres provocados por el cruel destino no quebrantaron a Clara, sino que la hicieron más fuerte. Leticia no estaba segura de poder permanecer igual de positiva y alegre en tal situación. Y ahora ha llegado el momento del parto. Sorprendentemente, para ambas mujeres este proceso comenzó aproximadamente al mismo tiempo, con una diferencia de solo unos minutos. Al principio, Leticia se dio cuenta de que era la hora y presionó el botón de aviso. Ella pudo ver cómo su amiga siguió su ejemplo. Luego todo se convirtió en un dolor continuo. Los médicos estaban encima de ella, tratando de aliviar de alguna manera el proceso, pero no era una tarea sencilla. Después de todo, Leticia iba a dar a luz a 3 hermosas niñas a la vez. Y ella pudo hacer frente a esta tarea, a pesar de que le haya llevado varias largas horas de dolor. Cuando todo terminó, solo pudo pedirle al médico susurrando que le mostrara a sus hijas. Se quedó paralizada con ellas en sus brazos y nunca recuperó el sentido. Su cuerpo ya no tenía suficientes fuerzas para sobrevivir, se lo gastó todo en garantizar que 3 niñas nacieran sanas y salvas. Nunca estuvo destinado a que ella supiera que el parto de su nueva amiga terminó mucho antes, pero, en cierto sentido, peor. El hijo de Clara nació al cabo de una hora, pero no le hizo feliz a la joven madre. El niño no consiguió hacer ni un solo suspiro por sí solo, por lo que nació ya muerto. Durante varias horas la chava simplemente estaba sentada mirando la pared, sin notar nada ni a nadie a su alrededor, sin reaccionar ante nada y sin sentir nada, excepto un vacío sin fin que parecía haberse instalado en su alma para siempre. No vio el alboroto que reinaba a su alrededor y solo se animó un poco cuando oyó el llanto sincronizado de las hijas de Leticia. El alboroto fue realmente terrible. Cuando los médicos afirmaron el fallecimiento de la parturienta, a la sala del parto entró corriendo el mismísimo jefe del departamento y, poco después, el médico principal. A la misma montaron un consejo tratando de decidir qué hacer ahora. Ambos entendían que el marido ricochón de la desafortunada fallecida no les perdonaría la muerte de su amada esposa, aunque no fuera culpa de los médicos. Pero por mucho que lo discutieran, no lograron encontrar una solución que valiera la pena. En aquel momento Maury alegremente iba deprisa al hospital. No podía esperar para compartir sus compras con su esposa y finalmente ver a sus hijas. 3 a la vez, increíble. Estaba de muy buen humor y se le olvidó pensar en sus propias preocupaciones y en la extraña advertencia de la vidente en la caja de la tienda. Todos sus pensamientos se centraban únicamente en su esposa, en sus hijas y en su largo y feliz futuro juntos. La alegría le embriagó tanto que no respetó todo lo debido los límites de velocidad y los incumplió descuidadamente varias veces. Lo cierto es que rápidamente recuperó el sentido y redujo la velocidad a la velocidad requerida. Sin embargo, en una carretera resbalosa, e incluso con poca visibilidad debido a las incesantes lluvias intensas, cualquier error podría ser fatal. Maury no se dio cuenta de cómo sucedió. En un momento sintió que el auto se estaba deslizando a alguna parte donde no debía ir y no podía hacer nada al respecto. Al salirse de su carril al carril del sentido contrario, el carro de Maury chocó contra una valla de hormigón y prácticamente quedó aplastado por un impacto monstruoso. El hombre quedó inconsciente y atrapado dentro del coche. Afortunadamente, el resto de los participantes del tráfico pudieron orientarse y este terrible accidente no causó más víctimas. El tráfico en este tramo de la carretera era muy intenso y algunos testigos inmediatamente llamaron una ambulancia. Pero mientras los médicos llegaban, siendo el tiempo tan malo, mientras sacaban a Maury del auto, tratando de no hacerle aún más daño, pasó demasiado tiempo. Mauricio llegó al hospital en estado de coma, literalmente quedándose en el límite entre la vida y la muerte.
Don Agustín, entretanto, empezó a comprender que a él también le invadía una desagradable inquietud, que sin duda le había transmitido su hijo. Él no veía razones objetivas para ello. Bueno, sí, durante mucho tiempo no hubo noticias ni de Maury, ni de Leticia. Bueno, el parto es un proceso largo. Además, no es un solo bebé, sino 3. Sin embargo, la vaga ansiedad se hacía cada vez más fuerte. Agustín no se dio cuenta de cómo comenzó a deambular por la habitación, como su hijo, mirando de vez en cuando el reloj. De repente sonó su teléfono. El hombre corrió hacia la mesa donde había dejado el dispositivo. Vio que la llamada era del hospital y con manos temblorosas contestó la llamada. Hola, don Agustín. La voz pertenecía al médico jefe de la clínica, y esto por sí solo claramente no auguraba nada bueno. Además, el interlocutor estaba claramente nervioso, e incluso tartamudeaba un poco. ¿Qué le ocurre a Leticia?, preguntó Agustín bruscamente, sin desperdiciar tiempo en saludos. Don Agustín, sea fuerte. Leticia falleció durante el parto. Los médicos intentaron reanimarla, créame, hicimos todo lo que estuvo a nuestro alcance, pero no pudimos. ¿Y las niñas?, le interrumpió Agustín. Las niñas están vivas y completamente sanas. 3 hermosas chicas. Pero ni siquiera sé cómo decírselo. Hay otra mala noticia. ¿Qué tan peor puede ser? Aterrorizado, el hombre se dio cuenta que le temblaba la voz al igual que sus manos. Verá, dijo el médico jefe, nos trajeron a su hijo. Está en la unidad de cuidados intensivos. Tuvo un accidente de tránsito y su estado no es muy bueno. ¿Qué tan malo es? A pesar del temblor, en la voz de Agustín aparecieron notas amenazadoras. Está en coma, dijo el médico tras una pausa. Espere, ya voy, ladró Agustín y colgó. El teléfono se le cayó de la mano y él también se desplomó en el suelo. El hombre no recordaba si había llorado al menos una vez en toda su vida, pero ahora sentía lágrimas correr por sus mejillas. Se agarró el cabello con las manos y se lo levantó bruscamente, pero no sintió dolor. Sintió como si toda su vida se hubiera derrumbado, desintegrado en un instante. La pobre Leticia murió durante el parto, y su hijo también. Su único hijo estaba ahora al borde de la muerte. ¿Qué tan malo hizo en esta vida? ¿Cómo pudo atraer tanta desgracia, y no solo para sí mismo, sino también para las personas más cercanas y queridas? Era como si oyera sus propios sollozos silenciosos desde un lado. Agustín tardó aproximadamente media hora en recuperarse, al menos un poco. Tras lavarse y vestirse deprisa, llamó un taxi, pensando acertadamente que era mejor no ponerse al volante en este estado. Al final le quedan sus nietas, las que le tenían solo a él. Cuando el hombre llegó al hospital, los administradores de tal le recibieron con todo el equipo completo. Todos se humillaban, le adulaban y, en general, se comportaron de tal manera que tan solo el hecho de ser un hombre muy culto le frenó a Agustín para que no se peleara. Como si sus disculpas y argumentos de que no tenían la culpa de nada pudieran cambiar algo, traer de vuelta a Leticia o curar a su pobre hijo. Venga, dijo él con firmeza, será mejor que ustedes en lugar de montarme acá numeritos estén pendientes del estado de mi hijo. Si la palman con él también, definitivamente terminarán en el banquillo de acusados. ¿Estoy siendo claro? Totalmente, le aseguró el médico jefe, sin dejar de tartamudear. Bien. Si necesitan algo. Cualquier cosa. No sé, medicamentos, equipo o qué más necesitan allí. Y no podrán conseguirlo, contacten conmigo de inmediato. Por supuesto, don Agustín. Gracias. Nosotros. Ahora sobre mis nietas. Puede verlas ahora mismo, pero tendrán que pasar unos días más acá, dijo el jefe de la maternidad. Me dijeron que están absolutamente sanas. Así es, pero es el procedimiento estándar. Necesitamos comprobarlo todo y asegurarnos de que sus vidas no corren peligro. Sí, por favor, asegúrense. Y lo último, suspiró profundamente Agustín.
Debo recoger el cuerpo de mi nuera. Creo que mañana. Después de todo, sus padres murieron no hace mucho, así que resulta que yo soy el único pariente. Al menos desconozco si tenía otros parientes. Salió del hospital sin encontrar fuerzas para entrar a la habitación y ver a sus nietas recién nacidas. Por supuesto, que tendrá que hacerlo. Pero no ahora. No estaba seguro de poder resistir también esta prueba. Demasiadas sorpresas para un solo día que debería haber sido uno de los más felices de su vida. Unos días más tarde, organizó el funeral de Leticia, al que asistieron él y algunos de sus amigos, todos aquellos cuyos contactos pudo encontrar. Naturalmente, no tenía idea de cómo le gustaría a su nuera que le enterraran, nunca platicaron sobre tal cosa. Por lo que lo organizó todo a su gusto. Y ese mismo día volvió al hospital para ver a su hijo y recoger a sus nietas. Al entrar en la habitación donde yacían las chamacas, les reconoció de inmediato. Por supuesto, 3 niñas absolutamente idénticas. Pero lo que no esperaba ver es que no estaban solas, ni bajo la supervisión de personal médico, sino que estaban en brazos de una chava completamente desconocida para él. Y no solo les tenía en los brazos, sino que, por turnos, les daba a cada una su propio pecho, hinchado de leche. «Disculpe, ¿quién es usted?», preguntó el hombre. Yo soy Clara. Y usted es don Agustín, creo. La enfermera dijo que vendría a recoger a las niñas. Disculpe, es que tengo mucha leche, y las niñas están hambrientas. La leche natural es mejor que la de fórmula. Leticia y yo dimos a luz juntas. ¿Dónde está su bebé?, preguntó Agustín. Y enseguida se arrepintió de su curiosidad. Los ojos de la chava se llenaron de lágrimas y echó a llorar. Lo cierto es que lloraba en silencio y, de alguna manera, estando completamente inmóvil, probablemente para no molestar a las niñas. El hombre tuvo la impresión de que no era la primera vez que ella hacía semejante truco. Ella debió haber cuidado a sus nietas desde que murió su madre. «Oh, lo siento», dijo, calmándose rápidamente, «es que mi chiquitín, él nació muerto». «Ah, vaya. Perdóneme usted por mi descaro». «¿De qué estás hablando?», dijo, «usted no lo sabía». «Don Agustín, ¿esperará hasta que termine de alimentar a las niñas?». «Sí, por supuesto», dijo pensativamente. Ambos guardaron silencio durante un tiempo. Hubo un silencio casi perfecto en la habitación, interrumpido tan solo por los suaves sonidos de chupar la leche por alguna de las bebas. «Oiga, Clara», finalmente rompió el silencio Agustín, ¿por casualidad no le gustaría trabajar para mí de niñera? ¿Alimentarles a las chamacas? De lo contrario, no sabría cómo manejarlo en absoluto y, además, trabajo. Usted podrá alimentarles y cuidarles. Oh, no sé, murmuró la chava perpleja. Miró a las niñas, a su abuelo, y viceversa. Por un lado, la propuesta le parecía muy buena desde todos los puntos de vista. Ella realmente necesitaba un trabajo. Además, así podía no separarse de las bebas, hacia quienes su instinto maternal la atraía como un imán. Por otro lado, de alguna manera resultaba inconveniente aceptar tal oferta. También significaba que tendría que vivir en la casa de este hombre rico pero profundamente infeliz. ¿Su presencia interferirá de alguna manera con él? ¿Puede confiar en él? Después de todo, nunca se sabe lo que realmente tiene el otro en la mente. No le conocía en absoluto. Pero al final, el instinto maternal superó todas las demás consideraciones y temores. Clara no podía imaginar separarse de las chicas a las que ya se había encariñado. Por supuesto, no podían reemplazarle a su hijo fallecido, pero al menos, de alguna manera aplacaban su dolor de soledad. «Estoy de acuerdo», dijo finalmente. «Eso es bueno», respondió Agustín, «entonces prepárate y vámonos a casa». «Claro, si ya puedes». «Bueno, por razones médicas. Pude hacerlo desde el primer día», suspiró Clara. Poco a poco su vida empezó a mejorar.
Agustín asignó un piso entero de su casa a Clara y a las niñas. Al principio sus caminos solo se cruzaban en esos raros momentos en los que él encontraba el tiempo y la energía para mirar a sus nietas. Pero poco a poco empezaron a acostumbrarse el uno al otro y, finalmente, empezaron a tomar café juntos de vez en cuando en la sala de estar y a tener largas conversaciones. Clara se convirtió no tan solo en una niñera de las nietas de Agustín, sino también en una especie de escape para él. De alguna manera le recordaba al hombre a su hijo, y con el tiempo empezó a tratarla como a su propia hija. Y ella, que nunca había conocido el amor de un padre, también empezó a sentir una especie de cariño y afecto hacia él. Pero Agustín, por supuesto, no se olvidaba de Maury, visitándole regularmente en el hospital y comprobando cómo estaba. Y si al principio los médicos no pudieron decir nada concreto, después de un par de meses le aseguraron al hombre que su hijo definitivamente se recuperaría. La amenaza inmediata a la vida ha pasado, le explicó personalmente el médico jefe, todos los indicadores mejoran cada día. Puedo decir con seguridad que muy pronto saldrá de su estado de coma. Estamos hablando de una cuestión de semanas, si no de días. Por supuesto, en una situación favorable. Todavía no podemos decir nada con seguridad. Así que traten de mantenerla favorable, respondió Agustín en el tono severo. Sin embargo, no solo su padre estaba especialmente interesado en la salud del paciente. Una enfermera joven y muy guapa llamada Miranda prestó atención a cada palabra que los médicos decían sobre Maury. Y no fue motivada en absoluto por el deseo de hacer su trabajo lo mejor posible. Simplemente no quería trabajar en nada, nunca. Su principal deseo era conseguir un marido. Antes de nada, rico. Bueno, joven y guapo también, si fuera posible. Y acá había uno así. Las tres cualidades en una sola persona. Quien, además, ahora definitivamente no estaba casado. Tenía 3 hijas, claro, pero son cosas menores. Las niñas pueden ser cuidadas por una niñera y luego colocadas en algún internado. De modo que estuvo al acecho, cuidando a un paciente prometedor y prácticamente sin aparecer en otras habitaciones. Por supuesto, mientras esté en coma, es poco probable que pueda apreciar sus esfuerzos. Pero le dirán quién estuvo siempre ahí. Y su padre verá cómo ella se preocupa por su hijo, lo que sí es importante. Por eso no era no asombrarse que cuando Maury recobró el sentido, fuera Miranda, quien estaba a su lado. Joven, guapa y, además, justo en el momento apropiado, acomodando con cuidado su almohada. Chava, dijo él con voz débil, ¿dónde estoy? Bueno, supongo que en un hospital. ¿Pero qué me pasó? ¿Qué? ¿No recuerdas nada? Sorprendida, Miranda ni siquiera se dio cuenta de que debía dirigirse a él de usted. Bueno, claro, recuerdo algo. Pero, para ser honesto, más lo de mi infancia y mis años de estudiante. Pero lo que pasó recientemente y cómo terminé acá. Oh, qué dolor de cabeza. Está bien, cariño, no te pongas nervioso, dijo Miranda decidida, no es necesario que intentes recordar, los recuerdos vendrán solos. Lo cierto es que tratar de recordar solo te dará dolor de cabeza. Acuéstate, descansa. Necesitamos decirle a tu papá que has salido de coma. Y ella, literalmente, salió volando de la habitación ante su pregunta perpleja. Entonces, ¿qué me pasó? ¿Y quién eres tú? Pero Miranda ya no escuchaba nada más. En su astuto cerebro instantáneamente maduró un plan de acción. ¡Qué suerte! Recuperó el sentido y todavía no recuerda nada. No podría haber deseado nada mejor. Solo quedaba un pequeño detalle: convencer a su padre para que le siguiera el juego. Eso es exactamente lo que ella iba a hacer. Agustín fue lo más rápido que pudo al hospital. Iba directamente a la habitación de su hijo, pero Miranda ya le estaba esperando en la puerta con una expresión de extremada preocupación en su rostro. Al mirar a la enfermera, el hombre sintió ya familiar y vaga ansiedad. Hola, don Agustín. Hola, Miranda. ¿Dijiste que Maury volvió en sí? Quiero verle.
Por supuesto. Pero antes de eso, me gustaría pedirle que me dedique un minuto de su tiempo. ¿Qué ha pasado? ¿Algo está mal? Verá. Complicaciones imprevistas. Perdió la memoria de los últimos años de su vida. Como mínimo, no recuerda acontecimientos recientes ni accidente, ni su esposa. Quizás se trate de una simple represión de los recuerdos traumáticos. Y, francamente, eso es algo bueno. ¿Bueno? Agustín se mostró sorprendido. Sí, bueno. Piense usted mismo, todavía está muy débil. Acaba de recobrar el sentido. Y de repente otro golpe, su esposa murió, dejándole con 3 hijas. Podría volverse loco. Entonces, ¿sugieres no decirle? ¿Sobre Leticia? Es más, propongo decirle que tiene una prometida, bastante viva y buena, y esa soy yo. Parecerá bastante plausible, ya que le cuidé tanto que probablemente se lo contarán pronto. Bueno, dijo dubitativo Agustín, ¿para qué? Está bien, no recuerda eventos traumáticos, lo entiendo. Pero ¿para qué mentir? Para que piense que todo está bien en su vida. Tiene una novia, y todo eso. De esta manera se recuperará antes. Se lo digo como una profesional de sanidad. Agustín dudó un rato. Esta idea no le parecía tan buena y no quería mentirle a su hijo en absoluto. Por otro lado, no tenía motivos para dudar de que Miranda solo deseaba cosas buenas para Maury. Realmente vio cómo ella le cuidaba. Bueno, tal vez la chava se enamoró y decidió aprovechar un poco la situación actual. Quizás no sea tan malo, y ella realmente pueda ayudarle a recuperarse de esta terrible crisis. Al final, siempre tendrán tiempo para decirle la verdad. Pero la salud de su hijo es lo más importante que las discusiones abstractas sobre la inmoralidad de tales mentiras. Bueno, está bien, dijo después de un largo silencio, si estás segura de que sea lo más conveniente, te creo. Así lo haremos. Miranda se convirtió en la novia oficial de Maury. Y para hacérselo creer, Agustín tenía un trabajo duro por delante. Todas las cosas y fotografías, todo lo que pudiera recordarle a su esposa, fue cuidadosamente retirado de su vista y escondido en un armario más alejado bajo la cerradura por si acaso. Pero todavía quedaban niñas, un recordatorio vivo de que no hace mucho tiempo Maury tenía una esposa tan amada. Después de pensarlo, Agustín decidió ubicarles a ellas y a Clara en un apartamento. La chava, por supuesto, no estaba contenta con su plan. Don Agustín, por supuesto, discúlpeme, esto no es de mi incumbencia. Pero ¿cómo es posible engañar así a su propio hijo? Sí, a mí tampoco me entusiasma esta idea, Clarita. ¿Pero qué vamos a hacer? La enfermera dice que será mejor para él. Me parece que esta enfermera está más preocupada por su propio beneficio que por su hijo, dijo Clara sin rodeos. Tal vez tengas razón, respondió Agustín con tristeza. Pero ella también, en algunos aspectos. Está convencida que será mejor si no le hacemos recordar a Leticia. Por ahora. No te preocupes, me aseguraré de que no haga nada estúpido. Bueno, si le vigila, entonces estaré tranquila, sonrió Clara. El plan de la enfermera le parecía una especie de estafa. Pero vio que no estaba en su poder convencer a Agustín. Así que todo lo que pudo hacer fue cuidar a las chamacas como antes. Y esperar a que el engaño que cometió el padre de Maury no condujera en última instancia al desastre. Un mes después, Maury fue dado de alta del hospital, y él y Miranda se mudaron a la espaciosa casa de Agustín. La enfermera siguió desempeñando el papel de una novia cariñosa y, cabe señalar, lo hizo bastante bien. Lo cierto es que su prometido no parecía ser feliz, pues no aceptó vivir con ella bajo el mismo techo. Perdóname, Miranda, dijo con sentimiento de culpa, pero no siento nada por ti. Bueno, es decir, entiendo lo que sentí antes. Pero ahora. Está bien, cariño, susurró. No tengas miedo, pasará y tus sentimientos volverán, y con ellos tus recuerdos. Todo llegará. Sé paciente.
Sabes, siento que olvidé algo muy importante. Simplemente no recuerdo qué exactamente. Entiéndelo, te olvidaste de mí y de tu amor por mí. Esto es realmente muy importante. Pero no estoy enojada, lo entiendo todo. Sí, por supuesto, dijo Maury dubitativo. No quería ofender a Miranda y por eso no le contó todo lo que pensaba. Incluyendo el hecho de que estaba firmemente convencido de que se había olvidado por completo de algo distinto, de lo que ella intentaba convencerle. Había algo más en su vida. Algo muy importante y muy serio. Algo que la gente normal no olvida. Pero no pudo encontrar un solo hilo que lo condujera a esos recuerdos. Ni una sola pieza que pudiera encajar. A Miranda, por su parte, no le interesaba en absoluto que Maury recordara algo. Estaba tan desinteresada que hizo todo lo posible para evitar que el recuerdo volviera a él. Al menos antes de que ella se convirtiera en su esposa. Y entonces, incluso si se revela la verdad, el matrimonio no podrá disolverse tan fácilmente. Además, convenció a Agustín para que participara en esta aventura. Pues si algo saliera mal, ¿qué le iban a reclamar a ella? Ella dirá que sinceramente quería ayudar y cosas así. Dirá que incluso el padre de Maury estuvo de acuerdo con ella. Y aún quedaba por probar que en lugar de pastillas para recuperar la memoria le dio medicamentos con el efecto contrario. ¿Y a quién se le ocurriría siquiera pensar en algo así? No, incluso si el plan fallara, ella no corría peligro. Pero no quería que tal cosa ocurriera demasiado pronto. Al mismo tiempo, como parte de su terapia, insistió en que Maury pasara el mayor tiempo posible en su compañía. A él, sin entender el porqué, no le entusiasmaba esa idea. Quería paz y soledad. Pero ni siquiera pensó en rechazar a su supuesta novia, ya sea por miedo a ofenderla o esperando a que esto realmente le ayudara a recordar algo, que en realidad nunca sucedió. Un día, Miranda le llevó a Maury a pasear en el parque. Aire fresco, hojas de otoño, todo un romance. Incluso se le ocurrió una historia sobre cómo supuestamente se conocieron en este parque y luego a menudo paseaban acá. En algún momento, la chava hasta pensó que funcionaba. Su plática se volvió gradualmente más cálida y franca. Y fue en aquel preciso momento cuando Miranda vio a Clara. Inmediatamente reconoció a la chava, a pesar de que solo la había visto brevemente un par de veces. No soportaba a los niños, especialmente a los más pequeños, y por eso trataba de no pisar la sección de maternidad. Pero aún así, a veces tuvo que hacerlo, por deber. Sin embargo, probablemente reconocería a Clara incluso si nunca la hubiera visto en su vida. ¿Cuántas mujeres pasean por el parque con un cochecito diseñado para albergar a 3 bebés a la vez? Un cochecito extremadamente caro. Además, esto difícilmente podría ser una mera coincidencia. Miranda entró en pánico. ¿Qué estás haciendo, viejo asqueroso?, pensó ella furiosa. ¿No podías haberle encontrado un apartamento en una zona más remota? ¿O la vida se te vuelve un asco si no estás constantemente yendo a ver a estas criaturas repugnantes y feas? Intentó distraer a Maury mostrándole alguna hoja particularmente hermosa, o incluso alejarle por completo de ese camino. Pero inmediatamente se dio cuenta de que era absolutamente inútil. El hombre ya se había fijado en el inusual cochecito triple y ahora lo miraba sin quitar los ojos de encima. Aceleró el paso acercando el inevitable encuentro. Y, al llegar a la altura de Clara, miró sin contemplaciones hacia dentro del carrito. La chava empezó a protestar, pero luego, al ver a Maury, se dio cuenta de quién estaba frente a ella. Ella simplemente no podía prohibir que el padre viera a sus hijas. Maury miró larga y atentamente los rostros de las chamacas. Y cuando, finalmente, levantó la cabeza, las lágrimas brillaban en sus ojos. Leticia, susurró. Miranda, ¿dónde está Leticia? ¿Dónde está mi esposa? Miranda se quedó parada paralizada y no pudo decir una sola palabra. Tan solo jadeó con acento agudo en busca de aire, como si le hubieran golpeado en la cabeza con algo pesado.
En un instante todos sus planes y sueños se derrumbaron. Y todo por culpa de una idiota que no pudo encontrar un mejor momento para pasear un rato con sus hijas. En ese momento, al ver su estado, Clara alzó la voz. Mauricio, no debería contarle sobre esto, pero su esposa, lamentablemente, ya no está. Creo que sería mejor que le dijera a su padre que lo recuerda todo y él responderá todas sus preguntas. Mauri ni siquiera se interesó por quién era la chava desconocida. Se sintió abrumado por los recuerdos y también por la comprensión de que su amada Leticia ya no estaba. Pudo llegar a casa con la ayuda de Clara. Miranda, por supuesto, también intentó participar, pero el hombre retrocedió ante ella como si ella fuera la plaga. Al final, ella tan solo caminaba con dificultad detrás de la pareja con el cochecito, hirviendo de ira y odio. Al llegar a casa de Agustín, Clara presionó el botón del timbre. Mauri, en estado de shock, no encontraba las llaves. Miranda, a su vez, no tenía prisa por acudir en su ayuda. Al abrir la puerta y ver a su hijo en compañía de Clara, su padre lo comprendió todo de inmediato. Después de dejar entrar a la pareja con el cochecito, cerró el paso a la enfermera, que intentaba entrar tras ellos. Es obvio que sus servicios ya no son necesarios, dijo secamente. Pero yo, tartamudeó Miranda. Me obligaste a engañar a mi propio hijo, espetó Agustín. Realmente pensé que sería mejor para él. Pero ahora empiezo a sospechar que estaba siendo cruelmente engañado. Ya no haces falta, Miranda. Y con decisión le cerró la puerta en la cara. Agustín todavía tenía que tener una plática con su hijo, obviamente difícil y muy emotiva. Clara también se unió a esa conversación y juntos pudieron transmitirle la terrible verdad a Mauri. El hombre, por supuesto, quedó atónito por las revelaciones que cayeron sobre él. Al darse cuenta de que su padre quería lo mejor para él, le perdonó el engaño. El hecho de que Leticia ya no estuviera hizo que Mauri estuviera dispuesto a arrancarse el pelo. Al principio, incluso se arrepintió cobardemente de no haber fallecido en aquel accidente. Pero luego recobró el sentido y recordó que todavía había algo por lo que la vida tenía sentido. En especial alguien, 3 hijas, vivas y sanas, no solo suyas, sino también de Leticia. Tenía que vivir para ellas. Tenía que hacer todo lo posible para darles un buen futuro. Mauri no se opuso a que Clara regresara a casa, después de todo, ella seguía siendo la nodriza de las niñas. Y además, se las arregló bien con otras preocupaciones relacionadas con las chamacas. Y fue, aunque por poco tiempo, amiga de Leticia. A pesar de su decisión de vivir por el bien de sus hijos, Mauri no pudo recobrar el sentido durante las primeras semanas, llorando la pérdida de su esposa. Luego poco a poco empezó a involucrarse en su trabajo, y rápidamente se dio cuenta de que le daba cierta tranquilidad. O al menos una posibilidad de agotarse tanto que no le quedara energía para pensar en nada más. Pero este período de su vida también pasó. Por supuesto, continuó trabajando duro para que a sus 3 hijas no les faltara nada. Pero ya no se esforzaba hasta el punto de agotarse por completo. Poco a poco, Mauri empezó a asistir a las meriendas de Clara y Agustín. Y rápidamente se dio cuenta de que él y la chava tenían mucho en común. Comenzó a acompañarla en los paseos con sus hijas, en parte para estar con sus hijas, y en parte para estar con Clara. Sin embargo, no se puede decir que surgieron sentimientos románticos entre ellos. Más bien, se percibían mutuamente como hermanos, de esas familias felices donde los hermanos logran encontrar cosas comunes entre sí. Miranda, sin embargo, no conocía esos detalles. Después de que la expulsaron cortés pero persistentemente de una casa rica y, al mismo tiempo, de la vida con la que tanto soñaba, la chava pareció volverse loca. Ella estaba constantemente en algún lugar cerca de la familia, observando y buscando una manera de vengarse por arruinarle sus sueños. Y al ver a Mauri, aparentemente bastante feliz, caminar tranquilamente con Clara y las niñas, perdió por completo la capacidad de pensar con sensatez. Ella, por supuesto,
decidió que estos dos estaban teniendo una aventura. Y que esta advenediza del pueblo, por culpa de la cual lo perdió todo, ahora también ocupó el lugar que la enfermera legítimamente consideraba suyo. Y pronto Miranda tuvo la oportunidad de vengarse, que estuvo esperando durante tanto tiempo. Maury, tras otro duro día de trabajo, olvidó encender la alarma de la casa, lo que no pasó desapercibido para la atacante. Ese mismo día entró en la casa ajena y no se le ocurrió nada mejor que secuestrar a las 3 chamacas mientras los dueños dormían plácidamente en sus camas. Pero la chava no tenía un buen plan. Clara, que revisaba a las trillizas cada media hora, descubrió rápidamente la pérdida. Como resultado, Miranda fue capturada muy cerca de la casa de Agustín. Deambuló distraídamente por las calles circundantes, sosteniendo en brazos a las bebas robadas. Afortunadamente, todas las niñas estaban bien. Además, son demasiado pequeñas para que un incidente de este tipo tuviera algún impacto negativo en ellas. Miranda fue ingresada a un hospital psiquiátrico. Su locura era demasiado evidente, por lo que nadie insistió en ningún otro tipo de castigo. Gracias, Clarita, le dijo Agustín inmediatamente tras el regreso de las chamacas sanas y salvas a casa. ¿Qué haríamos sin ti? Viviría con la prometida mentalmente inestable de su hijo, sonrió Clara. Se rieron. Pero pronto Agustín volvió a ponerse serio. Clara, dijo con severidad, sé que discutirás conmigo, pero te aseguro que es absolutamente inútil. El caso es que decidí incluirte en mi testamento junto a Maury. Después de todo, durante todo este tiempo te has convertido en una hija para mí. No tiene por qué, don Agustín, protestó inmediatamente Clara. Vaya, ¿qué dije yo? Punto. Mira, ya tomé la decisión y no voy a cambiarla. ¿Qué quiere entonces de mí? Hasta donde yo sepa, para incluir a una persona en un testamento, no es necesario en absoluto obtener su consentimiento. Desafortunadamente. Es cierto. Pero para ello sería bueno saber el nombre completo de la persona. Por supuesto, podré averiguarlo sin tu participación, pero me pareció que sería mejor preguntarte. Le pareció bien, suspiró Clara, bueno, ya que está firmemente decidido. Ella guardó silencio y miró interrogativamente a Agustín. Él asintió seriamente. Clara Aguilar, dijo. La reacción del hombre ante estas palabras fue simplemente asombrosa. Se sentó en la silla, sujetándose del pecho. Clara corrió hacia él, sacando su teléfono del bolsillo trasero de sus jeans para llamar a una ambulancia. Sin embargo, esto no fue necesario. Unos segundos más tarde, Agustín, aunque no haya recuperado completamente el sentido, al menos dejó de agarrarse el pecho y asfixiarse. ¿Aguilar? Preguntó con voz temblorosa, tal vez, por supuesto, sea tan solo una coincidencia, pero algo me dice. ¿De qué está hablando? Preguntó Clara sorprendida. ¿Por casualidad, no se llamaba tu madre Naomi? Respondió él a la pregunta con otra pregunta. Clara asintió. Sentía que no podía platicar y de alguna manera le resultaba difícil respirar. Ahora la muchacha entendió a qué se refería Agustín y le miró, esperando al menos alguna explicación. Aguilar Naomi. Verás, ese era el nombre de mi primer amor. Tuvimos que separarnos, mis padres estaban firmemente en contra de un matrimonio tan desigual. Y ni siquiera sabía que estaba embarazada. Si lo supiera, sería mejor huir de casa, y... El hombre no pudo terminar lo que estaba diciendo. Las lágrimas brotaron de sus ojos. Clara, no menos asombrada que él, se apresuró a abrazar a su padre, a quien había encontrado después de tantos años. Un poco más tarde, le hicieron una prueba de ADN que confirmó su suposición: era hija de Agustín, la hermana de Maury y tía de las niñas a las que amamantaba. Unos años más tarde, Maury finalmente pudo superar la muerte de su amada y se volvió a casar con una colega de trabajo. Uno de los principales factores que determinaron su elección fue que su nueva esposa se llevaba bien con las chicas ya crecidas. Por una extraña coincidencia, su nombre era Leticia. Un poco antes,
Clara también encontró la felicidad al casarse con un buen amigo de Maury. Unos años más tarde, dio a luz a un hijo, vivo y sano. Todos se quedaron a vivir en la gran casa de Agustín, como si fuera diseñada para tal cantidad de personas. Solo que ahora estaba llena de risas infantiles y pláticas por las tardes en el salón, ya dejó de parecer vacía y abandonada. Si te ha gustado la historia, por favor dale un me gusta y suscríbete al canal.